Esta semana comenzaremos con la literatura precolombina. Para estudiar la literatura precolombina necesitamos conocer su contexto, la literatura que generó esta época, las características que lo identifican, algunos textos como el mito, los cantos, las leyendas, y estudiaremos un texto muy importante que es el Yurupari. Comencemos. Cuando hablamos de época precolombina, nos referimos a el momento en el que América se encontraba antes del dominio de los conquistadores o antes de la llegada de Colón a América. Los textos y relatos que se generaron en esta época han perdurado gracias a la oralidad y a los cronistas de Indias. Además, los textos y la literatura que se convirtió a partir de esta época mezcla la dimensión cotidiana con la dimensión cósmica, generando mitos y rituales. Debemos recordar que los indígenas que habitaban América tenían sus propias costumbres, sus propias creencias, sus propios rituales, y la llegada de los españoles trajo muchos cambios. Uno de ellos fue algo llamado la encomienda. Los españoles concluyeron que los indígenas no debían ser esclavizados, sino colonizados. Aún así, ellos se encargaron de evangelizar a estos pueblos con su cultura, con sus creencias, con sus costumbres y con su religión, de esa manera erradicando sus costumbres y explotándolos, aún al margen de la ley. Algunos de los textos más conocidos de esta época es Aluna, de los indígenas Cogis, y el mito Itoto de la gran serpiente, que viene del Amazonas. Los temas tratados son la creación, la muerte, el diluvio, como una muestra de renovación y transformación, los animales, como la representación de virtudes espirituales y las labores diarias. La literatura de la época precolombina manifiesta su visión de mundo, difunde y conserva el conocimiento de los antepasados y afirma los orígenes sagrados. Ellos veían la palabra, el lenguaje, como un medio de comunicación con los dioses, con sus antepasados, para transmitir sus costumbres a otras generaciones. Veamos ahora las características de esta literatura. Entre ellas está la construcción de relatos a través del tiempo, el hecho de que los textos sean anónimos y sean una creación colectiva, pues no solo tienen un autor, los mitos y rituales como medio de expresión para festejar sus fechas especiales, para agradecer a los dioses, para llevar a cabo sus costumbres, y función moralizante de dichos mitos, pues esos relatos influencian su visión de mundo, el panteísmo, que era la creencia de la naturaleza como un todo, la tradición oral, como el medio de transmitir los relatos y el medio que utilizaban aquellos pueblos, y la combinación de la realidad y lo sobrenatural por medio de cuentos y leyendas, para explicar fenómenos de orígenes desconocidos. Entre los textos de la literatura precolombina están los mitos. Los mitos son relatos ficcionales que cuentan con las siguientes características. Los elementos de la naturaleza, como el agua, el aire, la tierra y el fuego, eran los protagonistas. Un tiempo impreciso que habla del origen de las cosas y los seres. La creación de un cosmos, es decir, la armonía a partir del caos. La presencia de seres sobrenaturales que tienen la capacidad de hacer hazañas sobrenaturales, y los símbolos de figuras maternas y paternas para hablar de momentos sobrenaturales. Los cantos. Además de los mitos, ellos también llevaban a cabo rituales combinados con música, baile, ceremonia, a los que llamamos cantos. ¿Para qué? Para celebrar episodios de guerra y lamento y honrar a los muertos. Entonces, dentro de sus características está la muerte, el duelo, la compasión,
la presencia de sueños y visiones, la exaltación de la vida y la feminidad, la alabanza de la tierra y la naturaleza y el reconocimiento de los dioses y los seres sobrenaturales. Estos cantos hacían parte de estos pueblos desde mucho tiempo atrás, antes de la llegada de los conquistadores. Y están las leyendas, que además de los mitos y los cantos, también nos muestran las creencias y costumbres de estos pueblos, pero a diferencia de ellos, mezcla lo sobrenatural y lo real para darle veracidad a los relatos, articulando de esta manera símbolos, héroes y dioses. Entre sus características están lugares identificables para que los hechos sean verídicos, la presentación de temas solemnes y grandiosos, textos que fundamentan y explican situaciones importantes de la cultura que narra, un sentido de formación, pues promueven valores de honestidad, valentía, rectitud y hechos en torno a personajes o paisajes. Finalmente, debemos mencionar un texto muy importante de esta época que es el Yurupari. Este texto es considerado como un mito, una leyenda y una epopeya. ¿Por qué es un mito? Porque habla de la creación del mundo. Es considerado una leyenda, pues mezcla la realidad y la magia. Y la epopeya, pues cuenta la heroicidad de un personaje. Es un relato fundacional de la región amazónica, es el más antiguo de Colombia y es de los pocos textos que sobrevivió la conquista. Sus momentos son el nacimiento, el alejamiento, el regreso y el reconocimiento.